The International Seminar Unlimited, seminarios y tutorías TISU y el Ministerio de Cárceles Conéctate a Jesús presentan letra y audio del deseado de todas las gentes para el grupo de oración Conéctate a Jesús en el programa El Curso Virtual Conéctate a Jesús. Es tiempo de orar. Amado Dios, gracias por permitirnos tener acceso a la tecnología. Gracias por los hermanos que han grabado los audios que utilizamos en este proyecto, el curso virtual El deseado de toda la gente. Oramos, buen Dios, suplicando su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Le damos las gracias al Ministerio Elena G. de White en español por el audio que a continuación vamos a escuchar. Escuchemos. Capítulo 26. En Capernaum. El deseado de todas las gentes, capítulo 27, puedes limpiarme. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado y por esa razón se la llamaba el azote, el dedo de Dios. Profundamente arraigada, inextirpable, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso, como si ya estuviese muerto. Era despedido de las residencias de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda. Su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarlo y decidir su caso. Si lo declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con los que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus requerimientos. Ni aun los reyes y gobernantes estaban exentos. Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad. Lejos de sus amigos y parientes, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y a hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyesen de su presencia contaminadora. El clamor inmundo, que en tono lastimero exhalaba el exiliado solitario, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. En la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo, había muchos de tales sufrimientos, y a quienes la llegada de las nuevas de su obra les encendió un rayo de esperanza. Pero desde los días del profeta Eliseo
se había oído que sanara una persona en quien se declarara esa enfermedad. No se atrevían a esperar que Jesús hiciese por ellos lo que nunca se había hecho por otro hombre. Sin embargo, hubo uno en cuyo corazón empezó a nacer la fe. Pero no sabía cómo llegar a Jesús. Privado como estaba de todo trato con sus semejantes, ¿cómo podía presentarse al Sanador? Y se preguntaba si Cristo lo sanaría a él. Se rebajaría hasta fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo el juicio de Dios. No haría como los fariseos y aún los médicos, es decir, pronunciar una maldición sobre él y amonestarlo a huir de las moradas de los hombres. Reflexionó en todo lo que se le había dicho de Jesús. Ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. El pobre hombre resolvió encontrar al Salvador. Aunque no podía penetrar en las ciudades, tal vez llegase a cruzar su senda en algún atajo de los caminos de las montañas, o lo hallara mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo. Las dificultades eran grandes, pero esta era su única esperanza. El leproso fue guiado al Salvador. Jesús estaba enseñando a orillas del lago y la gente se había congregado en derredor de él. De pie, a lo lejos, el leproso alcanzó a oír unas pocas palabras de los labios del Salvador. Lo vio poner sus manos sobre los enfermos. Vio a los cojos, los ciegos, los paralíticos y los que estaban muriendo de diversas enfermedades. Levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón. Se acercó más y más a la muchedumbre reunida. Las restricciones que se le imponían, la seguridad de la gente y el temor con que todos lo miraban, todo fue olvidado. Pensaba tan solo en la bendita esperanza de la curación. Presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente era horrible para mirarlo. Al verlo, la gente retrocedió con temor. Se atropellaron unos a otros en su ansiedad por escapar de todo contacto con él. Algunos trataron de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él ni los vio ni los oyó. Tampoco percibió sus expresiones de horror. Veía solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies clamando, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús respondió,
quiero, sé limpio. Y puso la mano sobre él. Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron sensibilidad y los músculos adquirieron firmeza. La superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció. Y la reemplazó un suave color rosado, como el que se nota en la piel de un niño sano. Jesús se encargó al hombre que no diese a conocer la obra en él realizada, sino que se presentase inmediatamente con una ofrenda en el templo. Semejante ofrenda no podía ser aceptada hasta que los sacerdotes lo examinasen y declararan que estaba completamente sano de la enfermedad. Por poca voluntad que tuviesen de cumplir ese servicio, no podían eludir el examen y la decisión del caso. Las palabras de la Escritura demuestran con qué urgencia Cristo recomendó a este hombre la necesidad de callar y obrar prontamente. Le encargó rigurosamente y lo despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Si los sacerdotes hubiesen conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos inducido a dar un falto de honradez. Jesús deseaba que el hombre se presentase en el templo antes que llegase rumor alguno concerniente al milagro. Así se podría obtener una decisión imparcial y el leproso sanado tendría permiso para volver a reunirse con su familia y sus amistades. Cristo tenía otros objetivos en vista al recomendar silencio al hombre. Sabía que sus enemigos siempre procuraban limitar su obra y apartar a la gente de él. Sabía que si se divulgaba la curación del leproso, otros aquejados por esa terrible enfermedad se agolparían alrededor de él y se haría correr la voz de que su contacto iba a contaminar a la gente. Muchos de los leprosos no emplearían el don de la sanidad en forma que fuese una bendición para sí mismos y para otros. Y al atraer a los leprosos en derredor suyo, daría ocasión a que se lo acusase de violar las restricciones de la ley ritual. Así quedaría estorbada su obra de predicar el Evangelio. El acontecimiento justificó la advertencia de Cristo. Una multitud había presenciado la curación del leproso y anhelaba conocer la decisión de los sacerdotes. Cuando el hombre se encontró con sus amistades, hubo mucha agitación. A pesar de la recomendación de Jesús, el hombre no hizo ningún esfuerzo por ocultar el hecho de su curación. En verdad, le habría sido imposible
ocultarla. Pero el leproso publicó la noticia en todas partes, pensando que solo era la modestia de Jesús la que le había impuesto esa restricción. Anduvo proclamando el poder de ese gran médico. No comprendía que cada manifestación tal hacía a los sacerdotes y ancianos más resueltos a destruir a Jesús. El hombre sanado consideraba muy precioso el don de la salud. Se regocijaba en el vigor de su virilidad y en que había sido devuelto a su familia y a la sociedad. Y le parecía imposible dejar de dar gloria al médico que lo había curado. Pero su divulgación del asunto estorbó la obra del Salvador. Hizo que la gente acudiese a él en tan de esas muchedumbres que por un tiempo se vio obligado a suspender sus labores. Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance. Abarcaba más de lo que el acto mismo revelaba. Así fue en el caso del leproso. Mientras Jesús ministraba a todos los que venían a él, anhelaba bendecir a los que no venían. Mientras atraía a los publicanos, los paganos y los samaritanos, anhelaba alcanzar a los sacerdotes y maestros que estaban trabados por el prejuicio y la tradición. No dejó sin probar medio alguno por el cual pudiesen ser alcanzados. Al enviar a los sacerdotes el leproso que había sanado, daba a los primeros un testimonio que estaba destinado a desarmar sus prejuicios. Los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Pero la orden que dio al leproso limpiado de presentar una ofrenda según la ley probaba que esa acusación era falsa. Era suficiente testimonio para todos los que estuviesen dispuestos a ser convencidos. Los dirigentes de Jerusalén habían enviado espías en busca de algún pretexto para dar muerte a Cristo. Él respondió dándoles una muestra de su amor por la humanidad, su respeto por la ley y su poder de librar del pecado y de la muerte. Así testificó acerca de ellos. Me devuelven mal por bien y odio por amor. El que desde el monte dio el precepto, amad a vuestros enemigos. Ejemplificó él mismo este principio, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Los mismos sacerdotes que habían condenado al leproso al desierto certificaron su curación. Esta sentencia promulgada y registrada públicamente fue un testimonio permanente en favor de Cristo. Y como el hombre sanado quedaba reintegrado a la congregación de Israel, bajo la garantía de los mismos sacerdotes de que no había ni el rastro de la enfermedad, fue un testigo vivo a favor de su benefactor. Con alegría presentó su ofrenda y exaltó el nombre de Jesús. Los sacerdotes quedaron convencidos del poder divino del Salvador. Tuvieron oportunidad de conocer la verdad y sacar provecho de la luz. Si la rechazaban, se apartaría de ellos para no volver nunca. Muchos rechazaron la luz,
pero no fue dada en vano. Se conmovieron muchos corazones que por un tiempo nos dieron señal de estarlo. Durante la vida del Salvador, su misión pareció recibir poca respuesta de amor por parte de sacerdotes y maestros. Pero después de su ascensión, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro lo tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner sus manos sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, arraigada profundamente, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies, diciendo con fe, Señor, si quieres puedes limpiarme, oirá la respuesta: quiero, sé limpio. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, se le concedió. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la curación del paralítico de Capernaum, Cristo volvió a enseñar la misma verdad. Hizo ese milagro para que se manifestase su poder de perdonar los pecados. Y la curación del paralítico ilustra también otras verdades preciosas.
Es una lección llena de enseñanza y estímulo. Por estar relacionada con los cavilosos fariseos, contiene también una advertencia. Como el leproso, ese paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era el resultado de una vida de pecado, y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos. Pero ellos fríamente lo declararon incurable y lo abandonaron a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que esos dolientes a quienes condenaban. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte. Se había sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros, tan pecaminosos e imposibilitados como él, habían quedado sanos. Aún leprosos habían sido limpiados. Y los amigos que le referían esas cosas los animaban a creer que él también podía ser curado si lo podían llevar a Jesús. Pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico puro no lo tolerase en su presencia. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. El clamor del moribundo era: oh, si pudiese llegar a su presencia. No había tiempo que perder. Sus carnes macilentas mostraban ya rastros de descomposición. Rogó a sus amigos que lo llevasen en su camilla hasta Jesús. Y con gusto ellos intentaron hacerlo. Pero era tan densa la muchedumbre que se había congregado alrededor, y en el interior de la casa en que Jesús estaba, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o siquiera llegar al alcance de su voz. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban sentados alrededor de él y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Habían venido como espías, buscando un motivo para acusar a Jesús. Fuera del círculo de esos oficiales se hallaba la multitud heterogénea. Ansiosos, reverentes, curiosos e incrédulos.
estaban representadas diversas nacionalidades y toda la escala social. Y el Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, pero los fariseos y doctores no discernían su presencia. No sentían necesidad alguna, y la curación no era para ellos. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Repetidas veces los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. Cuando la ayuda que había anhelado tanto tiempo estaba tan cerca, ¿cómo podía abandonar su esperanza? A su indicación, sus amigos lo llevaron al techo de la casa y abriendo un boquete en el techo, lo bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendió el caso. Él había atraído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico todavía estaba en su casa, el Salvador había llevado convicción a su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarlo, la misericordia vivificadora del Salvador primero bendijo su corazón anhelante. Jesús había observado el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón reposó en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sanado, el culpable pecador perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una vida nueva. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. Los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de ese caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y cómo ellos le habían negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con eso, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Esas cosas acudieron nuevamente a su mente cuando vieron al enfermo delante de sí. Notaron el interés con que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo. Esos dignatarios no cambiaron palabras entre sí, sino que mirándose los rostros unos a otros, leyeron el mismo pensamiento en cada uno.
Algo debían hacer para detener la marea de sentimientos. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a esas palabras como una blasfemia y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el que había sido traído en una camilla a Jesús se puso de pie con la elasticidad y fuerza de la juventud. La sangre vivificadora corrió raudamente por sus venas. Todo órgano de su cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de la salud sucedió a la palidez de la muerte cercana. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oh, admirable amor de Cristo, que se inclina a sanar al culpable y afligido. La divinidad se compadece de los males de la doliente humanidad y los calma. Oh, maravilloso poder así manifestado en favor de los hijos de los hombres. ¿Quién puede dudar del mensaje de salvación? ¿Quién puede despreciar las misericordias de un Redentor compasivo? Se requería nada menos que poder creador para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía. La misma voz que infundiera vida al hombre creado del polvo de la tierra, infundió vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo renovó el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió, infundió por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantara y anduviese, para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El paralítico halló en Cristo sanidad, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados.
La carga de pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al sanador del alma. La paz que Él solo puede dar impartirá vigor a la mente y salud al cuerpo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En Él estaba la vida y Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante y todavía tiene el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra. Sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El efecto producido sobre el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo, después de abrirse, hubiese revelado las glorias de un mundo mejor. Mientras el hombre curado pasaba por entre la multitud, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si hubiese sido una pluma, la gente retrocedía para darle paso y con temerosa reverencia los circunstantes lo miraban, murmurando entre sí: hemos visto maravillas hoy. Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos. El prodigio realizado en el hombre, a quien ellos habían entregado a la ira de Dios, había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados. Vieron que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido a Dios solo. Sin embargo, la amable dignidad de sus modales estaba en marcado contraste con el porte altanero de ellos. Estaban desconcertados y avergonzados y reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra el poder de perdonar los pecados, tanto más firmemente se atrincheraban en la incredulidad. Salieron de la casa de Pedro, donde habían visto al paralítico curado por la palabra de Jesús, para inventar nuevas maquinaciones con el fin de silenciar al Hijo de Dios. La enfermedad física, por maligna que fuese y arraigada que estuviera, era curada por el poder de Cristo. Pero la enfermedad del alma se apoderaba más firmemente de los que cerraban sus ojos para no ver la luz. La lepra y la parálisis no eran tan terribles como el fanatismo y la incredulidad. En la casa del paralítico sanado hubo gran regocijo cuando él volvió a su familia, trayendo con facilidad la cama sobre la cual se lo había llevado de su presencia poco tiempo antes. Lo rodearon con lágrimas de alegría.
casi sin atreverse a creer lo que veían sus ojos. Estaba delante de ellos en el pleno vigor de la virilidad. Esos brazos que ellos habían visto sin vida obedecían prestamente a su voluntad. La carne que se había encogido y adquirido un color plomizo era ahora fresca y rosada. El hombre caminaba con pasos firmes y libres. En cada rasgo de su rostro estaban escritos el gozo y la esperanza, y una expresión de pureza y paz había reemplazado las marcas del pecado y el sufrimiento. De aquel hogar subieron alegres palabras de agradecimiento, y Dios quedó glorificado a través de su Hijo, quien había devuelto la esperanza al desesperado y fuerza al abatido. Ese hombre y su familia estaban listos para dar sus vidas por Jesús. Ninguna duda enturbiaba su fe, ninguna incredulidad manchaba su lealtad hacia el que había impartido luz a su oscurecido hogar. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Lumeri, por habernos regalado el audio en esta ocasión. Es tiempo de que veamos las preguntas que vamos a discutir en nuestra reunión el próximo sábado en la clase general, pero que mañana en la mañana, en el devocional de la mañana, vamos a discutirla con más énfasis. Así es que vamos a ver estas preguntas, solo las no las vamos a leer realmente, las vamos a mencionar, vamos a leer, vamos a resolver, que diga, solo quiero que las tengan. Voy a compartir la pantalla para que ustedes también la tengan. Mañana a las 6:30 de la mañana es el devocional, de 6:30 a 7:30, y esto es lo que vamos a hacer, a estudiar mañana. Ahora ustedes conmigo vamos a prepararlo. Ya está preparado, ya ella esposa hizo el trabajo fuerte. Nosotros solamente vamos a presentárselo. Listo. Estamos listos para compartir la pantalla. Vamos a este negro feo y abrimos la pantalla. Aquí está. Bien. Aquí está. Abrirla. Grande. Bien. Ahí está. Estamos en el capítulo 27. Puede limpiarme. El versículo clave es Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades,
se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Antes de contestar las preguntas, por favor, leer Mateo 8, del 1 al 4, Marcos 1, del 40 al 45, Lucas 5, 12 al 16. En estas tres citas vamos a ver a Jesús sanando a un leproso. La segunda cita, la segunda parte del capítulo, está en Mateo 9, 1 al 8, Marcos 2, 1 al 12 y Lucas 5, 17 al 26. Y aquí vamos a ver a Jesús sanando a un paralítico. Este capítulo podríamos llamarle Jesús sana, ¿verdad? Bien, el pensamiento clave dice: el paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje, Disculpen, tenía el abanico y creo que ahora sí tengo mejor audio. Tus pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. Repito, la carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Página 235, párrafo número 4. Bien, tenemos las siguientes preguntas para discutir. Por supuesto que en la mañana veremos alguna de ellas. Primera, ¿qué simbolizaba y cómo era considerada la lepra entre los judíos en el tiempo de Jesús? Segundo, ¿cómo era la vida de una persona que sufría de lepra? Tercero, ¿qué pensaba el leproso antes de ir a Jesús? Y cuarto, ¿por qué Jesús le recomendó al hombre sanado de lepra que no le dijera a nadie de su sanación? ¿Qué requería la ley de Moisés? Número 5. ¿Cuál era el propósito de largo alcance de cada acto del ministerio de Cristo? Sexto, ¿cómo ejemplificó Jesús el precepto: ama a vuestros enemigos? Séptimo, ¿qué ilustra la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad? Isaías 1, 5 al 6. En cada respuesta tienen
En algunas tienen las citas bíblicas. En la pregunta 6 tienen a Mateo 5:44, Primera de Pedro 3, 8 al 9. Pregunta número 8. ¿Por qué Jesús a veces no concede de inmediato la bendición pedida? Interesante, ¿verdad? Pregunta número 9. ¿Cuál era la condición del paralítico? A. ¿Qué era lo que más deseaba? B. ¿Cómo reaccionó el paralítico al escuchar tus pecados te son perdonados? Lucas 5:20. C. ¿Tiene usted una condición parecida a la del paralítico por causas similares? D. ¿Desea que Jesús lo sane? 10ª pregunta. En la sanación del paralítico, ¿cómo reaccionó el pueblo? B. ¿Cómo reaccionaron los fariseos? Y C. ¿Cómo reaccionó la familia del paralítico? Preguntas personales. ¿Cómo hubiese reaccionado usted ante la sanación del paralítico? ¿En qué cuerpo hubiese estado? Perdón, ¿en qué grupo hubiese estado? ¿El pueblo, los fariseos o la familia del paralítico? Luego de resolver las preguntas, las 10 preguntas que están presentadas, usted puede pasar al resumen. ¿Qué dice? La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma. Repito, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina.
Repito, pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Subráyelo. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Márquelo fuerte con amarillo. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe, Señor, si quieres, puedes limpiarme, oirá la respuesta, quiero, sé limpio. El deseo de toda la gente, página 231, segundo párrafo. Cerramos con la cita de la página 236, primer párrafo. Dice, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. En él estaba la vida. Juan 1:4. Y él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Él es un espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Salmo 103. El deseado de toda la gente, página 236, párrafo 1. Hay un himno que se lo recomiendo y pueden buscarlo. Se llama Quiere ser salvo de toda maldad. Oremos. Gracias, Dios, te damos por este inicialmente triste capítulo. Pero como es costumbre, Señor, usted transforma nuestra tristeza en gozo. En el crescendo del capítulo, nuestro corazón se va alegrando. Nuestro corazón se va engrandeciendo por la alegría de ver dos almas que sufrían, no tanto por la enfermedad que les agobiaba, sino por cómo la gente les trataba. Gracias, Señor Jesús, por transformar nuestra tristeza en gozo al ver a estas dos almas brincar y saltar de alegría. Gracias, Señor. Que nuestra actitud no sea la actitud de los que rodeaban a estos dos personajes. Que nosotros podamos, oh Señor, gozarnos siempre cuando un pecador se arrepiente y es anotado en el libro de la vida. Que ese gozo que se siente y que se realiza en el cielo y en la vida del transformado, también sea nuestro gozo. Que podamos decir, Señor, ¿quieres limpiarnos? Y escucharle a usted decir, sí quiero, sé limpio. Gracias, Señor. Oramos en este día por el grupo número 2, donde hay 9 personas.
Oramos por cada uno de ellos. Oramos, Señor, por su líder, el hermano Laurencio Cargill. Y oramos por cada uno de los integrantes de este grupo. Queremos, oh Señor, que tu espíritu les toque. Pero este capítulo 27 le toca al grupo número 3, donde está la hermana Manuela, el hermano César Reyes y 3 personas más. Oramos, buen Dios, por esos 5 valientes que hay en ese grupo 3. Y que este capítulo sea para ellos un verdadero reto y una verdadera delicia. Que puedan disfrutarlo. Oramos, buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. El Señor les bendiga. Gracias al ministerio de Lau Mary por el audio que nos regaló en esta ocasión. El Señor les bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana.